Agradecemos el interés y asistencia a nuestros conversatorios, los cuales muestran el quehacer e investigaciones de nuestros académicos, académicas, profesores y profesoras de nuestros programas de magíster, doctorado, diplomas y cursos que se imparten en la Escuela de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. La charla de hoy es el uso de inteligencia artificial para el análisis de texto médico. Dejo con ustedes al profesor Gabriel Inston, él es el director de la Escuela de Posgrado y Educación Continua, quien nos va a dar un pequeño saludo. Profesor, adelante. Buenas tardes, gracias Alejandra. Quisiera saludar a todos y a todas quienes están presentes y especialmente a Jocelyn Dunstan, nuestra profesora de facultad, y también a Matías, quien es estudiante. Y quisiera agradecerles a Jocelyn y a Matías por este conversatorio, por esta disponibilidad para realizar este conversatorio en un tema tan interesante que es tan importante tanto para la facultad como para, enmarcado, perdón, en el Instituto de Ciencia de Datos que está impulsando la facultad como tal, como también para nuestra escuela en el marco del magíster en Ciencia de Datos, que también es una componente muy relevante, parte también o en sinergia con este instituto, y que para nosotros significa mucho más aún porque es uno de los dos magísteres transversales que tiene la escuela hoy día, junto con el magíster en innovación y emprendimiento. Así que muchas gracias nuevamente, Jocelyn, Matías, y bueno, les deseo a todos toda una provechosa jornada. Muchas gracias. Gracias, profesor. A continuación voy a dejar con ustedes a nuestro moderador, que es Jorge Cancino Becerra. Él es el subdirector de la Escuela de Posgrado y Educación Continua, quien presentará a nuestros invitados y llevará el conversatorio. Jorge, adelante. Gracias, Alejandra. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, director. Un gusto verlo nuevamente por acá. Nada, voy a presentar muy rápido a Jocelyn y a Matías para que podamos disfrutar de su presentación. ¿Ya? La profesora Jocelyn Dostan es licenciada en Ciencias Físicas y magíster en Ciencias, mención Física de la Universidad de Chile. Además, es doctora en Matemáticas Aplicadas y Física Teórica de la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Sus líneas de investigación están en procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje de máquinas e informática médica. Actualmente, como ya lo comentó recién el profesor Gabriel Easton, está recientemente integrada como académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y además forma parte de la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial. Y además es profesora de nuestro magíster en Data Science, y debo comentar además algo que no estaba en la pauta, que Jocelyn también participa activamente en diversos programas de educación continua y desarrollo profesional con nuestra área. Así que un gusto poder presentarla acá. Y nos acompaña también Matías Rojas, quien es licenciado en Ciencias de la Ingeniería, mención en Ciencias de la Computación de nuestra facultad, y actualmente, adicionalmente, cursa el magíster de Ciencias de la Computación de nuestra casa de estudios, y es alumno, obviamente, y guiado por Jocelyn también en sus diferentes estudios e investigaciones que están ejecutando en conjunto. Así que nada, les damos la palabra, nosotros quedamos súper atentos al chat. Al finalizar las presentaciones vamos a poder conversar con nuestros presentadores. Así que muchas gracias, Jocelyn, muchas gracias, Matías. Gracias a ti, Jorge, y a todas las personas que están escuchándonos y no están preparando sopaipillas, que debería ser lo que deberían estar haciendo en este minuto. Gracias por el interés en ciencias de la computación, en particular en el uso de inteligencia artificial para análisis de texto clínico. Y además es un súper lindo momento compartir como en este lugar con Matías, que es tremendo alumno de magíster, que co-dirigimos con Felipe Bravo, del Departamento de Ciencia de la Computación. Entonces, al principio yo voy a hablar de las cosas más generales de nuestro proyecto y en general las cosas que nos gusta hacer en el grupo, y luego le voy a dar el paso a Matías, que va a hablar lo que es parte de su tesis de magíster. Entonces, cuando digo IA, me refiero a esta triangulación, o como si fuera una mesa, uno podría decir las tres patas del IA son la visión computacional, la robótica y el lenguaje, como las máquinas reciben y producen lenguaje humano. Entonces, en el contexto de la medicina, uno podría decir, bueno, visión computacional sirve para, por ejemplo, mirar radiografía y detectar patología. La robótica, que es como quizá lo que uno se imagina como más en ciencia ficción, por ejemplo, ayudando en operaciones. Y por último, el procesamiento del lenguaje natural, ahí se ve el ejemplo más
más dramático, que es tratar de entender la letra de médico, pero nosotros hacemos el análisis de notas ya escritas en computador, que pareciera que ya es mucho más fácil, pero en realidad el lenguaje clínico es bien característico debido a que, no sé hace cuánto han ido al médico, pero se supone que lo más importante es poder ver al paciente y entender qué tiene y diagnosticar y recetar y que la persona se sienta mejor después que salga. Entonces, el escribir no es el momento, no es como escribir un paper o escribir una carta o lo que sea. La escritura en la consulta médica tiene la finalidad legal de tomar nota de lo que está pasando y además de poder como servir para una siguiente consulta y ir anotando los procedimientos que se están haciendo. Entonces, es un texto importante. No todo es ¿cómo se dice? Como estructurado. En general, en datos hablamos de datos estructurados y no estructurados. Estructurados, piensen como es un Excel donde está la edad del paciente, está el peso, la altura. Y lo no estructurado pueden ser imágenes y pueden ser texto escrito de manera libre. Y lo que creemos es que en ese texto hay información clave que deberíamos desarrollar los métodos para poder analizarlo y hacer uso de la manera mejor posible. Entonces la pregunta como de investigación, la pregunta que nos mueve como investigadores en mi grupo es, usando procesamiento del lenguaje natural, PLM, ¿puedo mejorar la gestión de la lista de espera en hospitales públicos y puedo hacer un uso secundario de los datos? O sea, ahora les voy a decir por qué. ¿Por qué la lista de espera? Primero porque el 74% de la población chilena está en FONASA, ¿ya? Entonces cualquier cosa que uno haga a este nivel afecta la vida de mucha gente. Además, además se tiene una información de manera centralizada, y en particular la lista de espera. Cada hospital, cada centro de salud familiar, CESFAM, cada consultorio, tiene que poner a la gente que necesita ver a un especialista en esta lista de espera. Y la lista de espera es de esta forma que les muestro en la presentación, tiene el sexo del paciente, la edad, la especialidad que necesita ver y la sospecha diagnóstica que está en texto libre. Entonces, para las personas que son de ISAPRE y que no sé, pueden ir directamente a un cardiólogo si sienten que tienen algo en el corazón, la gente en el sistema público no puede hacer eso. Tiene que ir a un médico de atención primaria y esa persona te deriva a un especialista. Y el problema es que esta lista de espera tiene en promedio 1 año de espera. Entonces, es realmente algo crítico en el país. Y por otra parte, cuando yo hablo de uso secundario de los datos, me refiero a que la lista de espera no solo sirve para gestionar a esta gente y que pueda atenderse, sino también uno podría analizar, por ejemplo, cuánta gente tiene sospecha de Alzheimer, cuánta gente tiene sospecha de psoriasis, y así poder entender cómo se distribuyen las distintas enfermedades en el país, las sospechas diagnósticas. Y el caballito de batalla, como les digo, es la lista de espera. ¿Y por qué es tan útil también para nosotros como insumo? Es porque la podemos pedir por ley de transparencia. La ley de transparencia permite que cualquier chileno o chilena entre al portal de transparencia y haga una solicitud. Entonces yo en 2018 hice solicitudes a los 29 servicios de salud del país, con cartas o con mensajes muy como dramáticos de necesito la lista de espera, queremos hacer estas cosas. Así que todo lo que les voy a mostrar fue gracias a esa gente en el sistema público que contestó las solicitudes de ley de transparencia, y en azul, en el mapa de Chile, pueden ver los servicios de salud para los cuales tenemos datos, ¿ya? Hay tres servicios de salud para los que no tenemos. Estos son artículos científicos que nosotros hemos escrito gracias a esos datos. Y tenemos este último que está casi listo. Cuando pare de hablar, les voy a poner el link a la presentación por si alguien que está en la audiencia quisiera ver con más detalle la presentación, lo puede hacer. La visualización de la lista de espera, o sea, una vez que obtuvimos los datos que vienen en Excel y los pedimos en el rango 2008-2018. La idea era qué hacíamos con este texto libre. Piensen que en el texto libre, la interconsulta, vienen muchas cosas. Vienen como el paciente se sospecha que tiene quiste en el ovario derecho y toma este medicamento y le pide una ecografía transvaginal, ¿ya? Ese es como el tipo de notas que nosotros analizamos. Entonces la primera cosa que queríamos hacer era visualizar. Y acá está el trabajo de Fabián Villena, que fue mi alumno de magíster en informática médica en la Universidad de Chile,
y parte de su tesis fue hacer este tipo de cosas, nubes de palabras, para poder mirar, así como tener una idea de la lista de espera, ¿ya? Esto, si bien ya ayuda un poco, y ahí uno puede entender, por ejemplo, que dermatitis es algo que aparece muy frecuentemente en la lista de dermatología, que es psoriasis y hay un montón de otras cosas. Fíjense que hay enfermedades como psoriasis mezclado con cara, con sitio, o sea, está todo mezclado un poco, están mezcladas partes del cuerpo o características con enfermedades. Entonces, desde siempre, o sea, desde el 2018 estamos haciendo esto, era muy claro que lo que de verdad le ayudaría al país es saber qué enfermedades la gente está requiriendo más. Y eso podría ayudar a lo que se llama la toma de decisiones. Como qué tipo de especialistas pongo, cómo priorizo mi lista de espera de manera automática e inteligente. Entonces, si bien estamos muy orgullosos de este trabajo, tiene un artículo científico asociado, era claro que teníamos que seguir trabajando. Entonces, la tesis de Fabián siguió con esto, que fue una noticia en La Tercera, en el diario, que decía que se creía que el 15% de los pacientes que estaban en lista de espera estaban en la lista de espera incorrecta. Entonces, de nuevo, decirles que hay algo que se llama el GES, que es las garantías explícitas de salud. Son 80 patologías de salud cubiertas con garantías, como dice el nombre, que significa que se van a atender rápido y que tienen cobertura especial, económica. Y el problema es que la no GES, que no tiene las garantías, es muy, muy lenta. Entonces, lo que se pensaba era que había gente que estaba cubierta por el GES y que estaba en la no GES. Entonces, la tesis de Fabián se trató de entrenar algoritmos usando procesamiento del lenguaje natural que tomaran sospechas diagnósticas y con datos históricos, o sea, que aprendiera la máquina o el computador de datos del pasado, qué era GES y qué no era no GES, para poder ser como un doble chequeo para la enfermera a cargo de la lista de espera. O sea, dicho de otra manera, los hospitales tienen que mandar la lista de espera a nivel central, al MinSal, Ministerio de Salud. Entonces, lo ideal sería que esta persona que conglomera la información pudiera tener como una segunda revisión de esta lista de espera, de este Excel, y le pudiera detectar posibles errores, ¿ya? Y esto es súper interesante porque lo que nosotros no queríamos hacer, yo creo que no deberíamos hacer nunca, es sacar gente de la lista de espera usando inteligencia artificial, porque eso es una responsabilidad muy grande de equivocarse, ¿ya? Y además hay algo legal detrás. En cambio, esta revisión servía para poder decirle a la persona, sabes que detecté algo que podría ser un error, y el humano que sabe siempre pudo tener la última palabra y decir, no, yo estoy bien, o sí, sabéis que me equivoqué, ¿ya? Y al final este sistema, este clasificador, lo tuvimos 7 meses andando de manera voluntaria, y detectamos 40 pacientes que estaban mal clasificados, que es súper poco. Claramente para esas personas que no tuvieron que esperar tanto, es un cambio de vida total, y para su familia, pero no es tanto, pensando en la cantidad de interconsultas que miramos. Entonces, eso también da cuenta como de la inteligencia humana y de lo bacán que es la gente en el sistema público. Entonces, el deployment, que se llama, que es cuando uno tiene un modelo y lo prueba en un hospital, y lo testea y hace todo un seguimiento, tiene un artículo científico asociado donde estamos con yo y Fabián, y está Jorge Pérez, que es profesor del Departamento de Ciencia de la Computación, y René Lagos, que es ingeniero civil industrial de la escuela, y que ahora trabaja en el Servicio de Salud Suroriente. Y así se veía la plataforma en la que la persona, se fijan, clasificación definitiva, podía ir eligiendo cada vez que habían casos como conflictivos. Y como les decía, quisiéramos mirar enfermedades y ver cómo se distribuyen en Chile, cómo se distribuyen ciertos servicios de salud, para poder apoyar la toma de decisiones, por ejemplo, de especialistas. Entonces, un caso en particular que nos gustaba era la psoriasis. Me gustaba porque hay un Global Psoriasis Atlas. Atlas, igual que el Atlas como el mapa mundi, pero la idea es que hay una iniciativa mundial de tratar de entender cuánta gente en el mundo padece de psoriasis y cómo es la epidemiología de la psoriasis, que quiere decir la incidencia, los nuevos casos de psoriasis
cómo se distribuyen para hombres y para mujeres, cómo se distribuyen de acuerdo a la cantidad de sol que reciben en sus localidades, porque la psoriasis es más prevalente, o más, se da más en lugares con poca radiación. Entonces en los polos hay más psoriasis. Se sabía que en los países nórdicos había más psoriasis. Entonces nosotros nos sumamos a este carro del Atlas Mundial de la Psoriasis y usamos la lista de espera de dermatología como una forma de estudiar la psoriasis en Chile. Y este es el artículo científico que salió hace muy poquito, 29 de abril de 2021, y que trata de la lista de espera como un repositorio para estudiar este tipo de cosas. Entonces, ¿se fijan? Este es el tipo de análisis que nosotros queremos hacer. Incidencia, o sea, nuevos casos de psoriasis por banda de edad, por sexo y por género. Entonces, ¿se fijan? Como que ahí están los hombres y acá están las mujeres, parece que el pic de las mujeres un poco antes, pero un poco menor también que el de los hombres, ¿ya? Esto es una enfermedad. El sueño de mi proyecto Fondesit es que haya un dashboard interactivo donde cualquier persona pueda entrar, seleccionar una región del país o seleccionar una especialidad médica, de luego una enfermedad, y tener un mapa de qué está pasando en esa enfermedad en Chile mirando la lista de espera. El problema de ese sueño es que al menos estamos apoyando, estamos haciendo todo lo que podemos desde la parte técnica de procesamiento del lenguaje natural, generar de la herramienta y todo. El problema son los datos de entrada. Como les decía, lo que hicimos fue pedir por ley de transparencia desde el 2008 al 2018, y la gente por ley de transparencia manda lo que puede. No hay como una exigencia, uno no puede decir o me manda eso o no me mande nada, porque te van a mandar nada. Entonces, es súper interesante para que este dashboard o página web funcione muy bien. Hay que lograr una interacción con el Ministerio de Salud que sea una colaboración profunda en la que el Ministerio pueda tomar esta herramienta y usarla, o que nos faciliten de una manera muy segura los datos anonimizados y que nosotros pudiéramos visualizarlos. Por si acaso, en todo esto, lo único que nosotros usamos es el sexo, la edad del paciente, la especialidad y la sospecha diagnóstica. No hay ninguna dirección, no hay ningún root, ni nombre. Y se fijan, hay edad, ni siquiera hay fecha de nacimiento. O sea, en el fondo yo lo único que necesito es un poco saber que es de la quinta región, que tiene 30 años y que está consultando por cierta patología. Y como les decía, se sabe que la psoriasis es un poco peor en los polos, y nosotros observamos eso en Chile. Y la motivación para este estudio fue un estudio en Inglaterra, o sea, perdón, en el Reino Unido. La isla del Reino Unido es como así, y Chile es como súper largo y angosto. Entonces Chile ofrece un escenario o un experimento, son como un experimento geográfico en que hay mucha diferencia en términos de latitud, y lo pudimos medir desde el punto de vista de la psoriasis. Entonces, acá estamos de nuevo entrando en tierra derecha, y este es el proyecto como por lejos más ambicioso en el que yo me he metido, y no podría haberme metido si no hubiera tenido gente que es mi grupo, que es Fabián y Pablo al comienzo, y les voy a mostrar fotitos de ellos, pero en el fondo era, vamos a ponernos a anotar texto, ¿ya? ¿Y qué significa anotar texto? Que alguien con conocimiento clínico mira esta nota, que es una nota real de la lista de espera, y con el mouse va anotando, acá hay una abreviación, acá hay una ecografía, hay una ecografía, un procedimiento diagnóstico, y a veces tiene resultados y lo anotan también, tiene abreviaciones, MAC es método anticonceptivo, y este sin MAC, o sea, sin método anticonceptivo, se anota como una abreviación, como un hallazgo, y ese puntito rojo significa que está negado. ¿Bien? Espero que, me imagino que muchos de ustedes que están conectados son del área de la ingeniería, quizás, y claramente esto no lo hacemos, no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer gente que sabe, pero lo que es interesante también es que nosotros tenemos todo un sistema en que primero se anota, así, luego se revisa, o sea, cada nota, ya llevamos como 6.000, son revisadas por todo el equipo, o sea, por todo el equipo de 3 o 4 personas, todas las semanas revisan todas las notas, y luego esto es el insumo que recibe Matías para entrenar, o sea, que el computador, redes neuronales, puede hacerlo por sí mismo. O sea, fíjense como la profundidad del tema igual. O sea, queremos que alguna vez la máquina lea embarazo y pueda decir, esto es un hallazgo, ¿ya? Pueda reconocer dentro de las palabras que dice en, proyecto, de, eso es nada, embarazo, eso es un hallazgo clínico, ¿ya? Y bueno, les vamos a decir que tiene esto como otras cosas más raras todavía.
Y la página web, no es la página, es como el software que nosotros usamos para anotar, se llama BRAT, y así se ve. Entonces tenemos como yo les decía, se puede con el mouse, se selecciona una palabra o un set de palabras y te hace un menú y uno puede ir eligiendo. Entonces en general nosotros partimos usando o pidiendo la ayuda de alumnos de medicina de la Universidad de Chile. Luego, cuando ya había suficiente texto anotado, cuando llegamos a las 5.000 notas, era posible hacer lo que se llama el preanotado, que era con los modelos que hace Matías. Ya podíamos hacer como una primera capa de anotación, como las cosas sencillas, y luego los humanos, como sobre eso, iban anotando un poquito más. Entonces, actualmente, si ustedes van a PLN, que es procesamiento de lenguaje natural, .cmm.chile.cl, CMM, el Centro de Modelamiento Matemático, que es el centro al que yo pertenezco y el que ha financiado gran parte de este estudio, pueden entrar y, por ejemplo, ver las guías de anotación. O sea, como esta anotación, para que sea como consistente, tiene que tener reglas, ¿ya? Y esto es lo que ha hecho Pablo Báez, el postdoc de mi grupo, y es un trabajo bien grande. Por eso les digo que es un trabajo ambicioso porque involucra a mucha gente, involucra a personas del área de salud, del área de la ingeniería, y además mucho tiempo, ¿ya? Porque además hay que tener como lo que se llama un corpus anotado suficientemente como grande para que funcione. Entonces ahí, como les decía, están las fotitos del grupo. Esteban es médico y Michael es dentista. Y la gracia es que en nuestro grupo nosotros hacemos las dos cosas. Hacemos notas dentales y notas médicas. Y con esto le doy el pase a Matías. Este es nuestro primer artículo que sacamos de esto, que le llamamos el Chilean Waiting List Corpus, o sea, el cuerpo de texto anotado de la lista de espera como una nueva recurso para esta tarea que se llama reconocimiento de entidades nombradas en español. Y reconocimiento de entidades nombradas significa que el computador pueda mirar algo y detectar. Entonces ahora va a seguir Matías con la presentación. Bueno, muchas gracias, Jocelyn, y voy a compartirles de nuevo. Y muchas gracias a todos por el interés en esta presentación. En mi caso, como estudiante, me gustan mucho estas instancias para poder dar a conocer el trabajo que hago yo y el trabajo que hacemos con el grupo también. Así que bacán poder compartirles todo lo que trabajamos. Entonces, yo les voy a seguir hablando un poco sobre este gran proyecto que es el tema de las anotaciones en texto clínico. Y respecto a este paper que mencionaba Jocelyn, es súper importante porque en general hay pocos recursos en el área clínica para poder trabajar con esta tarea de reconocimiento de entidades, ¿ya? Eso es algo súper valorable. Y también en este paper mostramos algunos resultados preliminares del rendimiento de los modelos al reconocer de manera automática estas entidades, ¿ya? Así que si quieren pasar a verlo, a leerlo, aquí dejamos el link en la presentación. Ahora voy a ser un poco más técnico con las cosas que hemos estado trabajando. Y básicamente tenemos una página web, ¿ya? Que ustedes pueden visitar acá, tenemos el link aquí, en donde tenemos un prototipo de un modelo predictivo que todavía está en desarrollo, ¿ya? Pero la interfaz es súper sencilla. La idea es que si se meten a esa página, ustedes pueden venir a este cuadro de texto y ustedes pueden escribir sus propios diagnósticos o pueden escribir sus propios textos clínicos, y la herramienta por detrás lo que va a ser etiquetar de manera automática ciertas categorías con relevancia clínica, ¿ya? Entonces, no sé, pues aquí por ejemplo el modelo está reconociendo que una anemia es una enfermedad, o está reconociendo que TTO es una abreviación de tratamiento. Y así sucesivamente, por detrás hay un modelo trabajando del área de la inteligencia artificial que es capaz de anotar estas cosas, ¿ya? Entonces, este es como el resultado que tenemos como visible para la comunidad, donde nos pueden dar también feedback, hay un formulario en donde nos pueden decir, mira, el modelo está fallando en esto, o le cuesta mucho reconocer estas entidades, ¿sí? Y a partir de ese feedback nosotros también podemos ir mejorándolo. Entonces es súper importante eso. Pero lo central que les quiero hablar es cómo podemos llegar desde las anotaciones que hacen los médicos, los odontólogos, a un modelo como este. Así que la pregunta como clave es cómo podemos hacer que una máquina, que un computador, sea capaz de entender qué información es relevante clínicamente, ¿sí? O dicho de otra forma, cómo
podemos hacer que un computador, si le pasamos un texto, pueda reconocer que cierta parte de ese texto corresponde a una enfermedad, o cierta parte corresponde a un hallazgo clínico. Entonces, ese tipo de preguntas son las que nos interesan a nosotros, y la que estoy trabajando en particular en mi tesis de magíster. Entonces, en lo que trabajamos nosotros es en el área del aprendizaje supervisado, ¿ya? El aprendizaje supervisado pertenece al campo del machine learning, ¿ya? Que está como en todo este mundo de la inteligencia artificial. Pero es súper sencillo y se basa en poder crear algoritmos, ¿ya? Código que sea capaz de reconocer las relaciones que existen entre una variable que viene de entrada y una variable de salida, ¿ya? Y también puede reconocer cuáles son los patrones entre esas dos variables, ¿sí? Ese es como el enfoque principal. Pero lo importante es que para poder realizar esto, nosotros tenemos que tener esas variables de entrada y de salida previamente. Tenemos que tener un conjunto de datos etiquetados, ¿ya? Y eso es precisamente lo que hicieron en el trabajo que describía la Jocelyn, donde etiquetaron muchas entidades, como enfermedades, partes del cuerpo, etcétera, las cuales podemos utilizar después para entrenar nuestros modelos. Ahora, en general nosotros trabajamos en lo que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Esta área de la inteligencia artificial lo que hace es que crea métodos y modelos, ¿ya? Que pueden resolver problemas prácticos del lenguaje natural, del lenguaje humano, ¿sí? Y a estos problemas prácticos nosotros le llamamos tareas o tasks, ¿ya? Ejemplo súper sencillo, cuando ustedes, no sé, se meten a su celular y le piden algo a Siri, ahí lo que está por detrás es un reconocimiento de voz, ¿ya? Que es una tarea también del procesamiento del lenguaje natural. Si ustedes, por ejemplo, no sé, se meten al correo y ustedes ven que se va un correo a la carpeta de spam o no spam, por detrás lo que hay es un clasificador de texto que está reconociendo si es que el email pertenece al spam o no, ¿ya? O también en la traducción automática de texto. Todas esas cosas pertenecen al área del procesamiento del lenguaje natural. Entonces lo que hacemos nosotros es trabajar en una tarea en particular de esa área que se llama Name Entity Recognition, ¿ya? Que es el reconocimiento de entidad automática y que el nombre lo dice y es exactamente lo que queremos, ¿ya? Entonces esta tarea ha sido muy estudiada en el área de NLP. Eso es súper bueno. Y busca identificar trozos de texto, partes del texto, que estén asociadas a alguna categoría predefinida, ¿sí? Y una categoría predefinida puede ser algo de relevancia según el dominio en que se esté trabajando. Por ejemplo, nosotros tenemos las categorías abreviaciones, tenemos procedimientos, tenemos enfermedades, hallazgos clínicos, tenemos partes del cuerpo, entre otras, ¿sí? Depende del problema que se esté trabajando. Pero esa es la idea, que va a llegar un texto, como el caso de acá, y en ese texto el modelo tiene que ser capaz de reconocer qué partes son una abreviación, qué partes son un procedimiento. Esa es como la clave de la tarea. Entonces, ¿cómo se resuelve esta tarea y cuáles son como los pasos principales que tuvimos que tener en cuenta? En primer lugar, procesar el etiquetado humano, ¿ya? Porque fueron muchos meses, casi un año de esfuerzo de los etiquetadores donde estuvieron analizando interconsulta por interconsulta, anotando todas estas categorías con relevancia. Entonces, ¿cómo después yo recibo eso y puedo procesarlo? Esto se ve como así. Así es como llega la información. En primer lugar, uno lo que tiene es como la interconsulta, ¿ya? Que es un archivo de texto en el computador, ¿ya? Y esa interconsulta, como se pueden imaginar, como el médico general tuvo que hacerla en poquito rato, puede tener faltas de ortografía, puede tener palabras mal escritas, etc. ¿Sí? Son hartas cosas que uno tiene que tener en cuenta al procesar estos textos. Y además, por cada interconsulta, nosotros vamos a tener asociada la anotación que hicieron. Y esa anotación se ve como otro archivo de texto, ¿ya? En donde se especifican cuáles son los tipos de entidades encontradas, como enfermedades, donde se especifica también cuáles son los tramos del texto en donde está esa entidad, como desde qué posición hasta qué posición, y además cuál es el contenido de esa entidad, ¿sí? Entonces, por cada interconsulta vamos a tener un par de archivos, y así con toda la interconsulta. Entonces, en este momento tenemos consolidadas 5.000 interconsultas, así que tenemos 5.000 pares de estos archivos, ¿ya? Entonces, a lo que quiero llegar es que uno no puede llegar y pasar esta cantidad de archivos a un algoritmo, ¿cierto? Sino que hay que preprocesarlo. Y preprocesar un texto no estructurado no es algo trivial, ¿ya? Entonces, sin entrar mucho en detalle, lo que hago finalmente es tomar todos estos archivos y construir un único archivo grande en donde voy a dejar las palabras en una columna y voy a tener las entidades en la otra columna, ¿ya? Y eso es como lo que le vamos a pasar al algoritmo. ¿Por qué le pasamos eso? Porque así yo le puedo decir al algoritmo, mira,
esta palabra es parte de una enfermedad, esta palabra es parte de un procedimiento, y así. Entonces, ahí es donde se está dando todo este aprendizaje supervisado, en donde yo como humano le estoy diciendo a la máquina, mira, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Entonces, después la máquina, cuando llegue un ejemplo nuevo, debe haber aprendido a reconocer los patrones en los ejemplos aprendidos para decir a qué categoría pertenece, ¿ya? Esa es como la idea más o menos general. Pero esto suena como muy bonito en la teoría, pero resulta que en los datasets reales en particular existen muchos desafíos, ¿ya? Y en particular en este dataset, nosotros nos planteamos el problema originalmente como un reconocimiento de entidades automáticas, ¿sí? Como les dije, la tarea de Name Entity Recognition. Pero resulta que esa tarea tiene un supuesto de que cada palabra puede estar asociada como máximo a una categoría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo eco, eco no puede ser más que una abreviación, o no puede ser más que un procedimiento, pero no puede ser ambas, ¿se entiende? Entonces, ese supuesto que se rompa en este dataset hace que ya no estemos trabajando con Name Entity Recognition, sino que estamos trabajando con un problema particular de ese. Y además, otra cosa interesante es que se da, es que en este dataset hay muchas entidades, como por ejemplo aquí esta abreviación izquierda, que está contenida dentro de una entidad más grande, que eso es esta enfermedad, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos son entidades que llamamos entidades anidadas, ¿ya? Así, nosotros partimos del problema de reconocer entidades como comunes en el área a un problema que se llama Nested Name Entity Recognition, ¿ya? ¿Y por qué les menciono esto? Les menciono esto porque cuando uno tiene un dataset para entrenar sus modelos, uno puede buscar información en internet, por ejemplo, de reconocimiento de entidades automáticas, y van a ver muchos tutoriales, van a ver muchos códigos públicos para poder probarlo en tu dataset. Pero cuando trabajas con un problema muy particular como este, ahí ya los recursos son más limitados, ¿sí? Entonces uno se tiene que remitir, por ejemplo, a ver algún paper y replicar su código, o tratar de tomar códigos ya disponibles y ver si los puedes probar en tu dataset, o proponer tú tus propios modelos, y eso hace que el trabajo sea más difícil, ¿sí? Entonces, identificar los desafíos en el dataset es súper importante. Cuando ya los identificas, entonces tú puedes ya proponer tus modelos, ¿sí? Y es súper importante en un comienzo tratar de armar una arquitectura o un modelo para resolver el problema, ¿ya? Porque uno tiene más control sobre todas las variables, ¿sí? En cambio, si uno utiliza como modelos ya hechos, cuesta un poco arreglar las cosas cuando hay algún error, por ejemplo, ¿sí? Entonces, súper importante proponer modelos. Y lo que hicimos en mi tesis, sin entrar mucho en la parte técnica, fue investigar cada uno de los trabajos relacionados en el área de Nested NER, del reconocimiento de entidades anidadas, ¿ya? Y nos dimos cuenta que los investigadores, cuando proponen nuevos modelos, en general utilizan algoritmos o estructuras muy complejas, ¿ya? Y cuando digo compleja es que uno lee el paper y cuesta mucho entenderlo, ¿sí? O también uno trata de implementarlo y cuesta mucho implementarlo. Pero resulta que nos dimos cuenta que en esta área hay algunos modelos súper simples que son capaces de resolver el problema, pero se han abordado tan poco que no se han dado cuenta de que obtienen mejores resultados que modelos más complejos, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue plantear el problema de las entidades anidadas de la siguiente manera. Utilizamos un modelo que se llama Multiple LSTM-CRF, ¿ya? Estos elementos de acá son utilizados generalmente en redes neuronales, ¿ya? No los voy a explicar a priori. Pero la idea es que vamos a tener un modelo de NER por cada uno de los tipos de entidades en nuestro dataset, ¿ya? Entonces vamos a tener un modelo para los hallazgos clínicos, vamos a tener un modelo para las abreviaciones, otro para las enfermedades, y así sucesivamente. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si después nosotros juntamos el resultado de cada uno de esos modelos y los unimos, entonces así podemos obtener estas entidades que están anidadas, estas entidades que tienen distintas categorías, etc. ¿Ya? Entonces, súper simple el modelo, pero es el que mejor funciona en el caso de la lista de espera. ¿Ya? Ahora, planteamos el modelo y después, bueno, en general esta fase es como previa, pero la voy a mencionar igual, es el tema del diseño experimental, ¿ya? Porque podemos plantear el modelo, obtener resultados, pero ¿cómo sabemos si esos datos son confiables? Y uno necesita saber si son confiables cuando estamos trabajando con datos reales, más con datos del área de la salud, entonces no se puede llegar y poner en producción un modelo así nada más, ¿sí? Entonces, lo primordial es ver qué métrica vamos a utilizar para medir el rendimiento de estos modelos, ¿ya?
En otras palabras, ¿cómo vamos a medir qué tan bien realiza las predicciones el modelo en comparación con los datos reales? ¿Ya? Entonces, en el área de la reconocimiento de entidades automáticas, lo que se hace es utilizar una métrica estricta, ¿ya? ¿Y por qué se llama estricta? Porque cuando el modelo es capaz de reconocer una entidad, ¿ya? Para que sea correcta, se pide que tanto los límites, ¿ya? Que es como desde dónde empieza hasta dónde termina la entidad, tiene que coincidir con el dato real, y además tiene que coincidir el tipo de entidad, ¿ya? Tiene que ser una enfermedad y tiene que ir desde esta posición hasta esta posición, ¿ya? Entonces, esta métrica es muy estricta, y lo bueno de eso es que si obtenemos buenos resultados con esa métrica, nos dice que nuestro modelo es súper bueno, ¿ya? Y es súper fiable. Lo otro es que como estamos trabajando en un problema específico de NER, que es el Nested NER, tenemos que proponer nuestras propias métricas de evaluación, ¿ya? Unas métricas de evaluación específicas para esa tarea, ¿ya? Y esto es algo que no se hace generalmente en la literatura, y por eso también es súper valioso. Y lo último y no menos importante, puede ser que nuestro modelo nos esté dando buenos resultados en este dataset chileno, pero quizás no es el mejor modelo, o quizás este modelo le va muy mal en otros datasets, ¿sí? Entonces, para poder medir la efectividad, lo que tenemos que hacer es compararlo con otros modelos del estado del arte, reproducir sus códigos, compararlo con otros datasets y ver qué resulta de ahí, ¿ya? Como spoiler, nosotros hicimos todo este experimento y nos dimos cuenta que este modelo es el mejor en 2 de 3 datasets que probamos, ¿ya? Entonces no fue coincidencia que un modelo simple le esté obteniendo buenos resultados, sino que había como un vacío en el área. Entonces, aquí tenemos unos resultados de un paper que tenemos como en espera todavía de revisión, pero ya debería ser publicado pronto. Y lo que quería mostrarles es que los resultados en general de este modelo simple son súper buenos para el caso de la lista de espera chilena, ¿ya? Por ejemplo, para el caso de las abreviaciones, resulta muy fácil para el modelo poder reconocerla, ¿ya? Y en general puede ser porque son, en general, 1 o 2 palabras, ¿cierto? Y también tienen características peculiares, ¿sí? Que si van analizando como letra por letra, igual los modelos se van dando cuenta de que es una abreviación o no es una abreviación, ¿ya? Algo súper interesante y que es como el centro de todo este estudio es que las enfermedades queremos que las reconozcan súper bien, ¿ya? Entonces, tenemos un puntaje de 83 que, considerando una métrica estricta, es súper bueno, ¿ya? Es súper bueno, y si uno lo compara como con otros modelos y otros datasets, es un puntaje súper alto, lo que da una gran confianza a nuestro modelo, que todavía hay que ir mejorando. Y por otro lado, está el caso de los hallazgos clínicos, que es lo que más le cuesta reconocer al modelo, ¿ya? ¿Y por qué le cuesta reconocerlo? Porque los hallazgos clínicos en general son muy largos, ¿ya? Son frases con muchas palabras. Entonces, como estamos trabajando con una métrica que es estricta, entonces puede ser que el modelo, no sé, de un hallazgo que tenga 20 palabras, reconozca 19 palabras, y eso se va a considerar malo, porque falló en una, ¿sí? Esa es la gracia como en la métrica estricta. Entonces uno podría decir como ya, pero me sirve que el modelo haya podido reconocer 19 de las 20 palabras. Y sí, pues, y así es como se van proponiendo nuevas métricas. Pero es súper importante definirla bien. Eso. Y otro paso, ya terminando, que es muy importante, es que estos modelos lo que hacen es, bueno, como ya les dije, un aprendizaje supervisado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le pasamos ejemplos a este modelo que son incorrectos, ¿ya? No sé, pues por ejemplo, yo como anotador dije en un momento que un cáncer de colon es una enfermedad, y resulta que un día estaba anotando y estaba muy cansado, no sé, y se me pasó que cáncer de colon era una enfermedad. Entonces va a venir el modelo y va a ver eso y va a decir, ya, pero ¿es o no es una enfermedad? Entonces ahí empiezan a haber contradicciones. Y ese tipo de irregularidades no pueden pasar en un dataset consolidado, ¿sí? Así que este cuarto paso es súper importante, volver a darle feedback a los anotadores y volver a ejecutar los modelos, y así vamos iterando para lograr mejores resultados. Tenemos desafíos futuros como grupo, ¿ya? Dentro de los más importantes son, bueno, el más importante yo creo a corto plazo es crear una Shared Task, ¿ya? Una Shared Task no es más que liberar de cierta forma este dataset chileno, ¿ya? Con una licencia en donde se puede utilizar solo para fines educacionales, por ejemplo.
donde muchas personas del mundo que tengan conocimiento en Machine Learning pueden venir a proponer sus propios modelos para este dataset, y compiten y ven cuál es el que tiene mejores resultados, ¿sí? Entonces así también nos ayuda a nosotros para poder ir mejorando los modelos, ¿sí? Ese es como uno de los objetivos principales. Y además esta página web que les mencioné, esta interfaz que todavía está en fase de desarrollo, nos gustaría mejorarla, que tenga un formulario más bonito quizás, para que ustedes nos puedan dar feedback y podamos ir mejorando los modelos, ¿sí? Esa es como una de las tareas también pronto. Como dijo Jocelyn, el grupo es súper grande en general de procesamiento de lenguaje natural, y es súper interdisciplinario. Por ejemplo, la Jocelyn, que es física, Fabián odontólogo, Pablo biomédico, Michael odontólogo, yo ingeniero civil en computación, Carolina ingeniería matemática, tenemos médicos, enfermeras, tecnólogos. Entonces un equipo con muchas especialidades, y eso nos ayuda a trabajar mejor también. Y eso sería como la presentación. Muchísimas gracias, Jocelyn, muchísimas gracias, Matías. Un tema sin lugar a dudas súper interesante. Qué bueno saber que las investigaciones avanzan y continúan. Eso es súper satisfactorio, me imagino, también para ustedes como investigador y también como académicos. Así que felices. Quiero dar la palabra a las personas que nos acompañan todavía. No sé si hay alguna pregunta por ahí, por lo menos en el chat no veo ninguna todavía. Yo quiero partir con una pregunta súper general, para tratar de romper el hielo. O sea, en términos políticos, ¿qué está faltando para poder echar a andar un proyecto de este tipo que se haga cargo realmente del análisis y de la gestión de la lista de espera en nuestro país? No sé quién puede partir. Puedo partir. Falta un súper acuerdo con el Ministerio de Salud. Yo, por ejemplo, he presentado a la Comisión del Senado, de la Comisión de Ciencia del Senado, y es como que cuando voy y digo, miren, estamos haciendo esto, todo esto está avanzado, como que puras felicitaciones, pero todavía falta el momento en que, y me dan tarjeta, habla con esta persona, asesor del ministro, pero todavía no llegamos a eso. El CENS es el Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, que tiene 5 universidades, y una de esas es la Chile. Me invitó a una reunión con FONASA. Se supone que ir al lado del CENS es una buena cosa, tampoco pasó nada. Entonces, como que hay partes que dicen, ¿sabéis que hay que esperar el cambio de gobierno? Quizá ahí sí. Pero sí, es un problema político. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora es como que no podemos esperar, como no podemos esperar a que esté el acuerdo para poder avanzar, avanzamos solo con ley de transparencia, y lo que estamos haciendo también es hacer convenios con hospitales y servicios de salud en particular. ¿Sí? Como que tratar de obtener los datos y tratar de, por ejemplo, probar el clasificador GES-no GES en el hospital de Chiloé, en el hospital de El Salvador de Providencia. O sea, como podríamos hacerlo a nivel nacional hoy, pero no se puede. Entonces estamos tratando de hacerlo como pequeño. Y en particular, yo siento que quiero tratar de que sea como un elefante grande en un cuarto. O sea, que en el fondo después esta cuestión funcione tan bien y hagamos, porque tenemos plata de NIT, así que podemos hacer el dashboard y podemos hacer la cuestión, y siempre con un mensaje abajo, como lo que usted está viendo son solo los datos de ley de transparencia porque no tenemos más. Entonces que hasta eventualmente sea como obvio que ya, o pasarle la licencia al MinSal o hacerlo de alguna manera, pero creo que sí es un problema como de voluntades políticas. Perfecto. Oye, y colgándonos de eso último, ¿hay alguna otra aplicación en la cual, o sea, algún otro ambiente o área en la cual ustedes ya estén pensando que quizás la misma tecnología se pueda empezar a aplicar o pensar en aplicarla, en desarrollarla? Sí, o sea, parece como cuando uno dice como otra tecnología, parece que es lo mismo. Pero una de las aplicaciones de esto de detectar una enfermedad, como que diga cáncer de colon y uno diga esto es una enfermedad, una parte, una como segunda patita, es no solo decir esto es una enfermedad, sino decir esto tiene este código internacional de enfermedades. Esa tarea se llama la codificación automática de enfermedades, y lo estamos haciendo ahora con la FALP, la Fundación Arturo López Pérez. Y la FALP va a lanzar, creo que como en una semana más, un software gratuito para cualquier hospital de Chile en que se va a hacer la codificación automatizada. Entonces, si bien como que todavía el área de salud, pero esto es como una aplicación ya muy directa y un proyecto de 5 meses con la FALP que nos permitió
o sea, estar muy bien, muy buenos en anotar tanto los tipos de cáncer como dónde se alojan esos cánceres. Y actualmente hay una tesis de magíster de Ricardo Ahumada que está detectando metástasis en las notas clínicas. Entonces estamos como en el área de cáncer avanzando gracias a la colaboración con la FAL. Y a nivel internacional, en su revisión, me imagino, eterna, bibliográfica y de expertise de elementos similares en otros países, ¿cómo están? ¿Están más avanzados, están menos avanzados? ¿Vamos detrás? ¿O ustedes están marcando un precedente finalmente al desarrollar este tipo de proyectos? No sé si quieres, Matías, puedes contar, o yo. Sí, o sea, yo en mi experiencia en lo que he buscado, como que en general hay pocos recursos en el idioma en español, ¿sí? Y en general los pocos recursos que hay vienen como de países de España, donde son bien conocidos por utilizar herramientas de inteligencia artificial para estos temas. Entonces, poder expandirnos nosotros y proponer nosotros cosas desde acá de Chile es súper importante para darnos a conocer en el mundo. Así que, pero en general, el nivel de los datasets que estamos generando, de los modelos que estamos generando, están súper a la par con los modelos del estado del arte y cosas así. No hay nada que quejarse. Sí, pues no hay muchos datasets, hay como uno en Argentina para radiología, está en España, tiene el Barcelona Supercomputing Center, que es como un poco el análogo del CMM, pero más grande, pero en el fondo que tiene como estas capacidades de supercomputación, y ellos son súper potentes, y hacen miles de tareas, y así, muy, muy bien. Y por eso nos conviene tanto colaborar con ellos, y hay cosas que hemos hecho en cáncer, por ejemplo, que ya son como alineadas con lo que hace Barcelona, pero no hay tanto. Y como dice Matías, lo que estamos tratando, por ejemplo, en un artículo que está haciendo Matías ahora, es que trata de poner el corpus de la lista de espera y comparar los resultados de su modelo con otro corpus que se llama Genia, que es como súper antiguo y es para, no sé, tipos de cosas genéticas y medicamentos. Y tratamos de como poner este recurso para que la gente lo use, porque imagínate, 3 años de trabajo, un montón de personas y dinero, como que si no lo conoce la comunidad científica está como muerto. Y dado que no estamos yendo a conferencias, como que igual es difícil que la gente sepa que existe. Estamos tratando de hacer ese trabajo también. Buenísimo. Oye, Felipe Urrutia levantó la mano. Felipe, no sé si se puede habilitar tu micrófono y si quieres tu cámara, no hay problema. ¿Me escucha? Sí, se te escucha bien. Ujú, sí. Eh, Primero, felicitaciones por la presentación, estuvo muy buena y la disfruté bastante. Tengo varias dudas sobre más bien como cosas eh, aplicadas de lo que hacen ustedes. Primero, sobre lo que estaba viendo, bueno, las entidades que ustedes están usando, por la última tabla que mostraste eran poquitas, pero me imagino que son bastante más. Con respecto a eso, me imagino que los resultados de esos modelos también pueden llegar a ser un poco, no tan buenos en comparación a otras entidades por la distribución misma de los datos. O sea, tengo más entidades de abreviaciones, por lo tanto mi modelo se ajusta mejor a eso porque tengo más datos. ¿Qué tanto afecta eso? Si es realmente así. Y, y las entidades, pues, ¿cómo las crean? O sea, ustedes vieron los datos y dijeron, bueno, estas son las buenas entidades que tenemos que usar para editar lo mejor posible el texto, o usan expertos que les recomiendan, no sé, decir, nosotros cuando escribimos el texto nos focalizamos en escribir enfermedades, abreviaciones. ¿Cuál es la taxonomía de las entidades en ese sentido? Esas serían las primeras preguntas. Yo puedo responder como la primera porque he estado trabajando con los modelos. En primer lugar, el modelo que nosotros utilizamos es un modelo que es como independiente entre los tipos de entidades, ¿sí? Como que tenemos un modelo para las enfermedades, después otro para las abreviaciones, etc. Entonces, si hay un desbalance entre las clases, no se va a notar porque son modelos independientes, ¿ya? Pero también hemos probado algunos modelos que sí identifican todos los tipos de entidades al mismo tiempo, ¿sí? Y ahí, más que nada, nos fijamos bien en las métricas que estamos utilizando, ¿ya? Y que esas métricas sí consideren el desbalance de las clases para que no haya un resultado que pueda ser mentiroso, si se puede decir. Y en cuanto al tema de los tipos de entidades, que en ese caso, en esa tabla yo muestro 7, en general es como el trabajo preliminar que estamos haciendo, pero además nosotros tenemos como subtipos de entidades, ¿sí? Por ejemplo, para los hallazgos clínicos tenemos resultados de laboratorio, para el caso de
procedimientos, tenemos procedimientos diagnósticos, terapéuticos. Entonces al final son como 12 tipos de entidades en total que hemos estado anotando en esa guía de anotación que dijo la Jocelyn, ¿sí? Pero también hemos probado como teniendo las 12 entidades y también los resultados son similares a los que tenemos ahí, que hay que mejorarlos con el tiempo. ¿Estás motivada, Jocelyn? Ahí. Yo agregaría, Felipe, que primero hay artículos científicos que solo anotan una cosa. O sea, hay papers enteros que son de enfermedades, nada más. Entonces, como en comparación con otros artículos, nosotros anotamos hartas cosas. Además, cuando yo presento en conferencia, a veces como que me dicen, oye, pero ¿tanto anotan? Así como, en el sentido de que, ¿por qué es peligroso anotar mucho? Es porque el humano tiene que ir leyendo. Imagínate si tienes que anotar 30 cosas distintas. Eso es una locura, se te empieza a olvidar. Entonces, lo que nosotros usamos es una cosa jerarquizada, que en el fondo está el procedimiento. O sea, uno sabe que es un procedimiento y uno lo marca y ahí te dice como un menú que dice si es un procedimiento diagnóstico o terapéutico. Entonces hay unas subdivisiones y además está lo que decía Matías, que están los atributos. O sea, hay una abreviación y está negada, ahí le ponemos así como la negación como un extra atributo. Y con respecto a la elección, fue una mezcla de cosas que vimos en la literatura. O sea, claramente, por ejemplo, partes del cuerpo, enfermedades, medicamentos, son entidades como clásicas en procesamiento de lenguaje natural. Nosotros, como hacíamos la lista de espera, creamos la entidad que se llama pendiente, porque sabíamos que en la lista de espera hay muchas cosas pendientes. Entonces, por ejemplo, si decía paciente esperando por una ecografía, entonces anotábamos la ecografía y le poníamos la etiqueta que estaba pendiente, como para que la máquina aprendiera en el futuro también a detectar todo lo pendiente en la lista de espera. Obviamente un corpus que es de otra cosa en otro país, no iba a anotar el pendiente porque no estaban trabajando en una lista de espera en el sistema público. Entonces nosotros hicimos una mezcla que yo diría que el 80% no es muy creativo y es como lo que hace todo el mundo un poco, y lo otro es que como nuestro toque, que es porque es Chile, porque es como la lista de espera. Súper. Jonathan Moya, levantaste la mano también. Jonathan. Sí, hola, me veo un poco oscuro. Ahora te veo. Bueno, quería agradecerles por la invitación. También comparto el sentimiento de Felipe, que fue una presentación muy entretenida. Y bueno, ya que es un conversatorio, quería comentarles que yo estuve trabajando también en algo similar. Bueno, a muy mínima escala. Yo soy estudiante de magíster también de un programa de gestión de operaciones y he estado trabajando en mi tesis justamente en este tema. Conseguí también, y compartiendo el sentimiento de ustedes, eh, peleando mucho en un hospital, conseguí datos después de 6 meses de partir las conversaciones, conseguí un conjunto de datos muy pequeño, con el cual yo intentaba hacer predicciones de categoría de gravedad, de tiempo de permanencia de los pacientes en el hospital, y dado que tenía resultados muy malos, porque los datos, como decía Jocelyn, son fundamentales. Los datos en mi caso estaban muy poco poblados. Entonces, así fue como me interesé por trabajar con datos del lenguaje natural, procesamiento del lenguaje natural. Yo tenía algunos variables de datos de texto libre, bruto, que no estaba para nada procesado y con el cual estuve trabajando. Ahí aproveché un corpus y bueno, un modelo entrenado por Jorge Pérez, que creía yo que era la única alternativa que había en español como para procesar lenguaje natural. Y bueno, con eso desarrollé algunas representaciones vectoriales de estos datos de texto que aportaron, bueno, a las técnicas clásicas de predicción y categorización, mejorando mis resultados. Y bueno, quería comentarles eso y a la vez preguntarles también respecto a estos corpus que mencionaba Jocelyn, de Argentina, de Europa. ¿Están en español? ¿Están relacionados también con temas médicos? Porque me pasaba, bueno,
yo antes de conocer lo que estaban trabajando, justamente tuve este problema de las abreviaciones, de ciertos elementos que yo no podía encontrar en un corpus normal, no relacionado con temas médicos, y que a mí me retornaba resultados irrelevantes. Entonces, el preprocesamiento que tuve que hacer yo fue justamente quitar esta información que podía ser muy relevante, que ustedes han ido trabajando satisfactoriamente. Para mí fue tener que retirarla y quedarme con las palabras completas y con esta información poder sacar algo de información válida para mis predicciones y mis experimentos. De antemano les agradezco la respuesta y felicidades por el trabajo, está excelente. Mati, ¿quieres contestar tú? Yo quería acotar algo como sobre lo último que dijo de las abreviaciones, y no es como un sentimiento extraño, porque, por ejemplo, cuando nosotros hemos publicado artículos, nos preguntan sobre esa entidad en particular, como que no es una entidad que se utilice comúnmente en los datasets, pero sí se ha utilizado, y en nuestro caso sí es importante porque como son médicos que están anotando esto en poquito tiempo, entonces hay muchas cosas que no pueden escribirlas detalladamente, sino que se basan mucho en anotar abreviaciones y cosas de ese estilo. Entonces, para nosotros en particular, como son diagnósticos reales, es súper importante poder reconocerla y con un muy buen puntaje. Matías, quizás mencionar cuántos corpus en español tú has visto. Sí, no, en español yo no he visto ninguno. En español, es que son muy pocos los recursos en español, por eso es súper importante tener esta Yo investigación. sabía que existía, bueno, un corpus que se llama BioBert, que era lo que más se había desarrollado, pero también estaba en otro idioma y no en español. Y yo por eso que me agarré con Claro, solamente este corpus de Jorge Pérez, que pucha, me sirvió un montón. el veto, ¿o no? Claro. Sí, esos son modelos del lenguaje que se utilizan en general para representar numéricamente algunas palabras, pues, y tienen en consideración todo el contexto y todo eso. Entonces ese modelo de Jorge es súper bueno y nosotros quisimos indagar un poco más en eso y en nuestro grupo también creamos nuestro propio bioveto, como en español. Y eso todavía estamos trabajando en los experimentos de eso, pero sí son modelos que sirven mucho. Sí. Y quizá agregar que puse en el chat la página web donde dice Resources, que es como la página de los recursos, y ahí tenemos los embeddings calculados por el grupo, y hace poco hicimos un curso de procesamiento del lenguaje natural clínico en el Magíster en Informática Médica, y vamos a compartir todo, las slides, los videos, los corpus que usamos. Así que si alguien quiere aprender más como desde el punto de vista como académico, mire la página web y esté atento, y además lo que... sí, y se viene el bioveto y esas cosas que estamos trabajando. Veo una mano levantada. De Patricio Muñiz. ¿Patricio? Sí. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Oye, me sumo a las felicitaciones de la claridad con que han presentado el material. Es un área súper compleja, densa de dar a entender y lo hicieron súper bien, así que los felicito. Yo lidero una empresa que ha tenido el desafío en los últimos 6 meses de integrar las listas de espera GES y no GES para el ministerio. Hemos integrado toda la data en un solo repositorio y también hemos sumado eso a información de GRB. Entonces la información está para poder ser procesada por lenguaje natural, y también tuvimos el desafío que había campos de textos libres donde era muy difícil de poder aprovechar esa información, así que es un empalme que podríamos explorar. Así que me voy a poner en contacto con ustedes. Pero tenía una pregunta respecto a la metodología y el uso de terminología clínica, SNOMED, CT, dentro del lenguaje natural. ¿Cómo hacen el empalme y cómo se aprovecha el embedding que hay dentro de SNOMED para el desafío que ustedes nos han presentado? Sí, sabes que no lo hemos explorado como deberíamos. Al final, por ejemplo, lo que yo mencioné rapidito de la FAL, que hacemos codificación automática, la hacemos en CIE, en la clasificación internacional de enfermedad oncológica. Y sabemos que SNOMED es más rico como en términos de ontología que el CIE. También tuvimos como una idea de proyectos GRD. GRD es esta idea de codificación, pero muy como que es todo un protocolo que usan hospitales y clínicas. Sí.
Exacto. Un agrupador de complejidad clínica. Exacto. Ujú. Entonces yo te diría que hemos estado como rozando ese tema. Sabemos que además tiene una componente muy fuerte como comercial. O sea, en el fondo, si uno puede apoyar el GRD, puede apoyar un montón de cosas. Entonces, actualmente, gracias a que estamos en la escuela de posgrado y todo, OpenBOCHEF es la entidad encargada de hacer transferencia en la universidad, y gracias a OpenBOCHEF, nosotros, o yo en particular, me gané un proyecto semilla, como para hacer una beta, como también una bajada más aplicada a problemas como más directos. Entonces, la codificación automática, yo creo que es la cosa en la que nos vamos a empezar a meter como más fuerte. En particular, SNOMED no nos hemos metido todavía, pero Fabián Villena, que es la persona que trabaja full time en el grupo, siempre está así como, hoy deberíamos hacer SNOMED, iba a tomar un curso de GRD hace poco, entonces yo diría que es un súper temón. Hasta ahora solo lo que tenemos es lo del asfalto, que va a aparecer pronto, pero que está súper bonito. O sea, una nota clínica de cáncer y te identifica un montón de cosas y te lo codifica también. Entretenido. Ya. Ya, qué bueno, nuevamente, muchas felicitaciones y